Muy bien. Muy bien. Si ustedes recuerdan, recordar es volver a vivir, como dice el bolero. En la clase anterior, nosotros estuvimos trabajando el tema de los delitos. ¿Por qué razón? Tal vez algunos se podría preguntar qué motiva a estudiar los delitos en derecho penal cuando este es un curso de derecho administrativo y constitucional. Lo que pasa es que esto que vamos a hacer ahora, esto que estamos haciendo, ustedes no lo van a ver en la carrera, no lo van a ver en la maestría. Pero para mí es absolutamente indispensable que ustedes lo conozcan. Porque, y como se los dije en la clase anterior, en mi experiencia profesional, yo he visto que muchas veces la gente se mete en problemas por desconocimiento. ¿Por desconocimiento de qué? Desconocimiento de las normas. Yo no sabía que esto estaba prohibido. Yo no sabía que esto era delito. Y claro, y eso pasa muchas veces porque vienen muchas personas del sector privado. Y en el sector privado, se los dije en la clase anterior, existen muchas prácticas que si bien se pueden hacer en lo privado, porque en lo privado rige el principio de la libertad. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. Nadie está impedido de hacer lo que la ley no prohíbe. En lo público, que es en lo que estamos nosotros, ustedes y yo, el principio es inverso. Grábense bien esto. El principio es que uno solamente puede hacer aquello para lo cual está autorizado, aquello para lo cual tiene competencia. Aquí, en lo público, no se aplica el tema vinculado a que el principio de libertad, ¿no? Por ejemplo, hay muchas prácticas que en lo privado funcionan, los llamados contactos, ¿no es cierto? Tengo mis contactos, hablo con tal persona, te ofrezco tal cosa. Eso es en lo privado. En lo público eso puede ser tráfico de influencias. Muchas veces yo veo que la gente cuando viene de lo privado y entra a lo público está como con un zapato prestado, ¿no? Entonces, por eso es que yo quiero que trabajemos este tema, ¿ya? Por favor, me interrumpen si es que tienen alguna duda sobre lo que vamos a hacer ahora. Señores, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, doctor. Doctor. Ya, ok. Mucha atención, ¿ya? Oído atento y sensibilidad exquisita. Esto que vamos a conversar ahora les va a servir no solo para el curso, que finalmente no importa, les va a servir ni siquiera para el resto de los cursos de la maestría, porque de repente ni lo van a ver, pero les va a servir para la vida, para su vida funcional, ¿no es cierto? No me refiero a su vida privada, su vida familiar, su vida social, no. Me refiero a su vida funcional. Porque ustedes están en una maestría de gestión pública,
¿no es cierto? Porque alguna vinculación tienen con la administración, o van a tener, o quieren hacer carrera política. Miren, muchas veces yo he visto las carreras políticas de los que se presentan pues, para regidores, para alcaldes, hasta para gobernadores regionales, y no saben estas cosas. Y después terminan en líos y ustedes no saben, pero los medios de comunicación dan cuenta permanentemente de esto. Yo les dije en la clase anterior que en los delitos comunes que hemos visto rige en la teoría del dominio del hecho. ¿En qué consiste la teoría del dominio del hecho? En que es autor el que tiene el dominio del hecho. En un robo, ¿quién tiene el dominio del hecho? El que roba, ¿no? En en una violación, ¿quién tiene el dominio del hecho? El que viola. En un homicidio, ¿quién tiene el dominio del hecho? El que mata. Esos son los autores. De ahí vienen ya los coautores, los instigadores, los cómplices que pueden ser primarios o secundarios. Eso lo conversamos en la clase anterior. No lo voy a repetir porque no avanzaría. Si tienen alguna duda, me lo preguntan y yo con todo gusto la absuelvo. Ahora vamos a entrar a una clase particular de delitos, que son aquellos que pueden cometer los funcionarios públicos. Eso es lo que me interesa que veamos ahora, ¿correcto? No vamos a poder ver todos los delitos porque el tiempo no lo va a permitir, pero sí vamos a ver, por lo menos, los más comunes. Y esto viene vinculado al tema de la corrupción, ¿no es cierto? Los delitos cometidos por funcionarios públicos están directamente vinculados a la corrupción. Si yo cobro una coima, si yo pago una coima, si yo me quedo con el auto de la institución y lo uso para fines particulares, todo eso se llama corrupción. La corrupción no es patrimonio de lo público solamente, ¿no es cierto? También hay corrupción en lo privado, pero eso no nos interesa en este momento, ¿ya? O sea, eso tiene que quedar claro. O sea, la corrupción no es un problema del funcionario, de la función pública solamente, es un problema del país. Porque si hay un funcionario corrupto que recibe una coima, eso es porque hay un ciudadano que le da la coima, ¿no es cierto? Entonces, no es que no es solamente el problema del funcionario que recibió la coima, es también del ciudadano que no es funcionario y que paga la coima. Entonces, la corrupción no es patrimonio exclusivo de la función pública, del Estado, como administración. También se da en lo privado. Pero esa parte no la vamos a ver, porque el tiempo no va a permitir y porque creo que saldríamos de contexto. A quien tuviera algún interés en estos temas, hay un libro muy bonito que se llama Historia de la corrupción en el Perú y que es el autor es Alfonso Quirós. Bueno, fue Alfonso Quirós. Es interesante. Este libro se cocinó, se trabajó, se elaboró por Alfonso Quirós en Estados Unidos y fue publicado en inglés. Luego hubo una traducción y se publicó en el Perú, se presentó en el Perú en castellano, pero ya el autor había fallecido, así son las cosas. O sea, él no pudo ver su obra presentada en su país. Y su libro trata solamente de la historia de la corrupción, llega hasta Fujimori más o menos. Pero el problema de la corrupción es un problema antiguo, viene desde la colonia y lo describe muy bien Quirós.
Entonces, cuando uno se lee ese libro de cabo a rabo, desde la primera hasta la última página, sin saltarse ninguna página, llega a la conclusión de que muchos héroes que tenemos por héroes no son tales. Y que muchas calles que tienen nombres de personajes, entre comillas, ilustres, deberían borrarse. Deberían borrarse a la luz de la investigación de este profesor que radicaba en Estados Unidos. Los invito, pues, creo que ustedes van a tener como electivo un curso de ética, corrupción, algo así, ¿no? Entonces, de repente, ahí lo pueden ver quien esté haciendo alguna tesis vinculada a este tema. Directa o indirectamente, no puede dejar de consultar esa obra, ¿no? Hay un audiolibro en YouTube. El libro se publicó por el Instituto de Estudios Peruanos, IEP. No lo sé, yo no sé si esté todavía en el mercado. Yo tengo un ejemplar que me fue obsequiado. Yo presumo que debe estar todavía en el mercado. O sea, quien tiene interés en esto no puede dejar de leerlo. Un libro además es muy ameno, está muy bien redactado. Muy bien, pasamos. Entonces, esto, ¿qué es la corrupción? ¿Qué entienden ustedes por corrupción? ¿Alguien que quiere intervenir? ¿Qué entienden por corrupción? ¿Nadie? Luego, para hacer dinámica la cosa, ¿no? Para que no sea un monólogo, sino un diálogo, que es a lo que se aspira, ¿no es cierto? Entonces yo le voy a preguntar, ¿qué dice Alexandra Maribel Calderón? Adelante, Salas, la escuchamos, por favor. Buenas noches, doctor. Yo entiendo por corrupción, a ver, todo provecho que tú tienes respecto a una posición con fines de buscar un interés propio, ¿no? Claro. Ok, ¿nadie más? Dariel Wagner Coronel Hidalgo. Lo escuchamos, Dariel. Que, yo entiendo por corrupción que son hechos ilícitos dentro del ámbito administrativo para sacar un provecho personal o grupal. Más o menos así, doctor. Uh-huh. Gracias, Dariel. ¿Alguien más? Muy bien. Sí, pues, la corrupción es el abuso del poder en provecho propio o de terceros, porque también puede ser en provecho de terceros, ¿no? Yo puedo decir, mira, hermanito, yo sé que tú tienes un problema penal en el 28 Juzgado Penal de Lima, yo conozco al juez, ha sido mi alumno, no te preocupes, eso, el tema yo lo manejo, no hay problema, pierde cuidado, todo bien, pero, hermano, eso te va a costar, pues, ¿no? Yo no quiero para mí, ¿eh? Yo lo único que quiero es pedirte que le des trabajo a mi hijo en una de tus empresas. ¿Ah? Listo. Allá hay corrupción, allá hay abuso de poder, pero no es en beneficio propio, es en beneficio de un tercero. ¿Correcto? También puede darse no con fines económicos, ¿no? Por ejemplo, igualito, ¿no? Es una dama, no se preocupe, yo me encargo, yo controlo, porque este juez ha sido mi alumno, me tiene mucho respeto, lo que yo le diga es lo que él va a hacer. Pero eso sí, me gustaría que nos conozcamos con mayor intimidad. Y la cito en un hotel, por ejemplo, ¿no? Ahí no hay dinero, pero hay corrupción. Es el abuso de poder para fines propios, ¿no? Es el uso doloso de las funciones o bienes públicos por el sujeto público en beneficio personal o del sujeto activo del delito, no deja de lado los intereses de terceros.
los fines del Estado de obtener el bien común anteponiendo sus preferencias personales ponen en entredicho la existencia misma del Estado. ¿Cómo es esto? Al comienzo de la clase, del curso más que de la clase, nosotros dijimos que el Estado tiene por finalidad lograr el bienestar general y el respeto de los derechos fundamentales, además del desarrollo. Entonces, la corrupción así. Y todos los que trabajamos en la administración pública, nuestro norte debería ser el servicio al ciudadano. O sea, los que trabajamos, métanse eso en la cabeza, ¿ya? Los que trabajamos en la administración pública nos debemos al ciudadano, porque es el ciudadano el que nos paga con el pago de sus tributos, que pueden ser impuestos, contribuciones, tasas, qué sé yo. Entonces nosotros nos debemos a él, ¿ya? Y en la corrupción, el sujeto deja de lado ese principio y antepone esos intereses, los antepone a los intereses personales. ¿Qué pasa si yo dirijo una entidad pública y tengo un amigo que está sin chamba y le digo, ya pues vas a entrar al gabinete de asesores, un asesor más, le pagamos pues no sé cuánto, ya voy a poner un nombre ficticio, 7.000 soles mensuales, para que haga nada, porque no está calificado. Ya, eso es corrupción. Hay muchas formas de corrupción. Deteriora la corrupción, digo yo, progresivamente al Estado de Derecho constitucional. Desacredita las instituciones públicas frente a la ciudadanía. ¿No? Eso estamos hablando de entidades públicas. Muchas veces se ha desacreditado al Poder Judicial porque dicen que es lento, porque dicen que esto es la justicia que tarda, no es justicia. Y hay una película sobre eso, película peruana, que hizo la Academia de la Magistratura. Ustedes la pueden entrar a YouTube y van a encontrarla, bien bonita. Es una película de un muchacho que entra a ser juez, provisional, lo pone en un vocal supremo, y después el vocal supremo, primero él se da cuenta que el secretario es un corrupto, se da cuenta, porque el secretario es el que manejaba todo, se da cuenta y después le llega un caso que él tenía que archivar porque tenía que denunciar porque no había mérito para archivar, pero tenía que acusar y él es presionado por el vocal supremo que lo puso en el cargo. Entonces ahí se ve toda esa trama, ¿no? Bueno, eso es corrupción, pues. Entonces empieza a desacreditarse una institución tan valiosa para el sistema democrático como es el sistema de justicia. Y cuando hablo de sistema de justicia me refiero al Poder Judicial, Ministerio Público, la Policía Nacional, ¿no? La justicia militar, ¿por qué no? Desacredita a las instituciones frente a la ciudadanía. Entonces el ciudadano empieza a desconfiar de sus instituciones. Yo me acuerdo hace muchos años, miren ustedes, ojalá que eso haya cambiado, pero hace muchos años, cuando yo era estudiante, era joven y en el amor creía, tendría pues, ¿cuánto? 20 y tantos años, yo estudiaba Derecho en la Católica y yo vivía en San Juan de Miraflores. Entonces, yo estaba en un micro, por supuesto colgado, porque los micros venían llenecitos, no había muchos carros. Y el microbusero manejaba pues como si estuviera en su chacra. Entonces, yo le digo, oye, maneje bien,
ahí está la policía, lo van a detener, lo van a multar. ¿Sabe qué me dijo? No problema, le pago 2 soles y se acabó el asunto. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo se desacredita una institución? Obviamente hace peligrar la viabilidad del modelo económico y genera problemas éticos que hacen inviable el Estado. Alguno de ustedes se preguntará, no sin razón, yo les pregunto a ustedes, no que ustedes se preguntarán, la corrupción ¿hay alguna relación entre la corrupción y los derechos humanos? Dariel Wagner, coronel Hidalgo, tiene la mano levantada. ¿Desea decir algo? Dariel, allá va, bajo la mano. ¿Encuentran a ustedes alguna vinculación entre la corrupción y los derechos humanos? Que tiene que ver justamente con el modelo económico del Estado. Bien, el Estado recauda tributos para realizar obras en bienestar del ciudadano, ¿correcto? Y eso es para mejorar la calidad de vida del ciudadano, porque de eso se trata. Cuando eso pasa, esos dineros, esos caudales que deberían ir para mejorar la condición de vida del ciudadano, se los lleva a la corrupción. Entonces, se afecta sensiblemente los derechos humanos. Particularmente de aquellos sectores que más necesitan. Porque el gran problema del Perú, y creo que es el problema también de América, señores, no es la pobreza. Increíble, ¿no? Esto es la desigualdad. Hay pocos que tienen demasiado, que no pueden consumir lo que tienen, y hay muchos que no tienen nada, que tienen muy poco. África, por ejemplo, es un continente más pobre, pero menos desigual. Y la violencia muchas veces es una reacción a esta situación. El crimen organizado que genera lavado de activos. Por ejemplo, todo delito funcionarial en el fondo importa un lavado de activos. Porque miren, si yo soy funcionario, ¿correcto? Y empiezo a coimear, a recibir coimas. Yo me puedo pensar, ¿no? Empiezo a cobrar para colocar a la gente en determinados cargos. Y a esa gente le digo, bueno, me tienes que pagar
un monto mensual de aquello que tú recibes porque yo te he puesto. Muy bien. Entonces, imaginémonos que yo tengo, pues, no sé, pues, 20 trabajadores, CAS de confianza. O sea, el CAS de confianza, usted lo coloca y usted lo saca. No hay ningún problema, a diferencia del otro CAS, ¿no? Pero el otro CAS entra por un concurso, gana una plaza y en un tiempo que creo que son 3 meses, ya se convierte en un CAS indefinido. Ya no lo puede tocar. ¿Correcto? Muy bien. Pero el CAS de confianza y las entidades públicas tienen un porcentaje de todos sus trabajadores que puede ser de confianza. Ese señor no entra por concurso, sino que entra porque la autoridad decide que entre, porque lo va a acompañar en su gestión, porque confía en él, por lo que fuere. Obviamente tiene que cumplir los requisitos que establece la ley de idoneidad del año 22 y su reglamento. Y eso salió porque, claro, el señor Castillo nombraba a la gente que no siempre era la más calificada, ¿no? Entonces, hay en esta ley que les sugiero revisen, establecen los requisitos desde los viceministros para abajo, secretarios generales. Todos tienen requisitos que cumplir. Y hoy día es un delito que se pena con penas privativas de libertad aquel que accede a un cargo público sin tener los requisitos. Y también es un delito aquel que nombra a una persona que carece de esos requisitos. Entonces son palabras mayores, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Pero bueno, viendo al tema de la corrupción. Entonces imaginemos que yo les cobro, pues tengo, no sé, 30 funcionarios que son CAS de confianza. Y bueno, cada uno estará ganando, pues, no sé, 7.000 soles. ¿Ya? Entonces, sí, ya, entonces me tienen que pagar 1.000 mensuales. Muy bien, entonces yo recibo 30.000 soles adicionales a mi sueldo. Pero como yo soy funcionario público, yo tengo que sacar su jurada de bienes y rentas. Yo tengo que decir cuánto tengo, cuánto gasto, ¿no es cierto? Esos 30.000 soles mensuales, que en el año se convierten en 360.000 soles mensuales, esos no los puedo poner, porque no tengo cómo justificarlos. Si yo los pongo, la contaduría analiza y dice, bueno, muy bien, usted ha recibido, hay un monto de 360.000 soles que ha recibido usted, que ha obtenido usted el año pasado, está declarando. Dígame cómo lo consiguió. Y no voy a poder decirles cómo lo conseguí, ¿no es cierto? Porque, ¿qué le voy a decir? Lo conseguí porque le cobré 1.000 soles a cada casa de confianza. No, ¿no es cierto? Entonces no puede entrar al sistema bancario. Yo voy a tenerlo debajo de mi colchón. Pero voy a tener alguna necesidad de legalizar ese dinero. ¿No es cierto? Entonces ahí, porque todos los meses me van a dar 30.000 soles, pues. Entonces, ahí estábamos hablando de un caso de corrupción y de lavado de activos. Entonces, en realidad los delitos de corrupción desembocan todos en un tema de lavado de activos. Entonces, hay que tener mucho cuidado para nombrar a alguien y para aceptar un cargo. Porque, repito, el día de hoy, tanto el que nombra como el que acepta, como el que es nombrado para un cargo sin tener los requisitos, comete ese delito, ¿no? Y ese es un delito que se pena con una pena privativa de libertad. Entonces, si yo fuera jefe de una entidad, como lo soy, para nombrar a alguien, lo primero que voy a hacer es pedir a Recursos Humanos un informe que me diga que este señor cumple los requisitos. Le voy a pedir al asesor legal un informe para que me diga que es legalmente viable el nombramiento de este señor en este cargo.
Entonces, con esos informes, yo lo voy a nombrar. Claro, ustedes me preguntarán, no sin razón, ¿y qué pasaría si mañana o más tarde la Contraloría hace una investigación y determina que ese señor que yo nombré no cumple los requisitos para los cuales? Porque hay dos tipos de decretos, ¿no? La experiencia genérica y la experiencia específica. Normalmente, la experiencia genérica la cumplen todos, con la específica es el problema. Entonces, la Contraloría, la OSI de mi entidad, hace un estudio y dice, bueno, este señor está mal nombrado. Y eso obviamente desemboca en un tema de contenido penal. Pues, ¿no? Ahora, yo diré, el día que me citen, yo diré, bueno, pero, a ver, vamos a ver. Yo no lo nombré porque me salió del forro. Yo lo nombré, primero es casi confianza. Entonces no necesita un concurso, simplemente goza de mi confianza y por eso lo nombro. Pero no, ojo, antes de nombrarlo, yo recabé el informe de recursos humanos porque eso es lo que manda la ley. Y recursos humanos tendrá que decir pues que no tiene antecedentes penales, judiciales, que no está destituido, que cumple los requisitos de la experiencia genérica, la experiencia específica que están en la ley a la que acabo de aludir. Asesoría legal me dirá más o menos lo mismo y por eso es que lo nombré. Yo creo que ahí voy de todos modos a tener una responsabilidad. Yo podría decir, por un tema de competencias específicas, por el principio de confianza, yo me tengo que confiar en lo que me dice mi oficina de recursos humanos, porque ellos saben, ellos sí saben. Yo me tengo que confiar en lo que me dice el asesor legal, porque él sabe, yo soy el jefe, sí es cierto. Yo lo he nombrado, también es cierto. Lo he nombrado porque goza de mi confianza, todo eso está muy bien. Pero no lo he nombrado a dedo. Hay dos informes que me dicen que el hombre está en condiciones de cumplir los requisitos. Y ahora viene la Contraloría y me dice que no es así. Entonces, claro, yo creo que por el principio de confianza, el problema con la Contraloría va a estar atenuado, pero como eso es un delito, probablemente la Contraloría recomiende que el fiscal de la Contraloría, no el fiscal de la entidad, pues porque el fiscal de la entidad va a ser difícil que denuncie a su jefe, ¿no? El fiscal de la Contraloría proceda anticorrupción, proceda el fiscal anticorrupción, el procurador de la Contraloría proceda a denunciar en la Fiscalía Anticorrupción los hechos. Y claro, cuando ya estemos en un tema penal, yo igual diré, ¿no? Por el principio de confianza, yo nombré porque tenía gente que tengo el informe de recursos humanos, tengo el informe legal, entonces yo ¿por qué no podría? ¿Por qué yo no nombraría? Bueno, ahí pronóstico reservado, ¿eh? Porque me podrían decir, señor, si usted está en un cargo, usted conoce las competencias propias de su cargo. Y una de ellas es nombrar a los funcionarios. Entonces, usted tiene que saber que existe una ley, la ley de idoneidad, que existe un reglamento, que es el reglamento de la ley, que existe un CAP, el cuadro de asignación de personal, donde están los requisitos para cada cargo y que se entiende debe estar sintonizado con la ley y con su reglamento. Entonces, usted tendría que saber todo eso. No, pero yo no tengo por qué saber, no puedes. Entonces, ¿para qué asumió el cargo? ¿No? Entonces, hay que tener cuidado, señores. El día que ustedes dirijan, gestionen, procuren rodearse de la mejor gente. Claro, el problema también es que muchas veces las entidades públicas tienen presupuestos relativamente bajos y claro, de repente pues un jefe de recursos humanos no va a cobrar 7.000, sino de repente va a cobrar 15.000 o 18.000.
y eso se va a exceder de lo que gana, de lo que puede pagar la entidad. Hay también un problema, ¿no?, económico. Hay una ley de esto que regula el tema de los funcionarios especializados y también los montos que se les deben pagar. Ahora, para hacer justicia histórica, la corrupción no es en modo alguno un problema peruano solamente. Es un problema mundial. Obviamente, la corrupción afecta más a unos países que a otros, a aquellos países que tienen instituciones no muy consolidadas, instituciones fracturadas, democracias insuficientes. Como decía Francisco Iguren en su libro Perú y los retos de una democracia insuficiente. Sí, pues, destruye éticamente al Estado, ¿no? Es muy importante, señores, en la función pública el tema ético. El tema ético es muy importante. Y acá no podemos entrar en ambigüedades, que lo que para mí es, para usted no tiene que ser necesariamente. Sí, seguramente podemos debatir y discutir muchos temas, pero hay puntos en los cuales nosotros sabemos que no se pueden hacer. Por ejemplo, miren, una vez yo he sido militar en actividad, he llegado al grado de general. Cuando era comandante, se me acerca un técnico y me dice: mi comandante, yo vendo videos. Ya le digo, ¿y esos videos son originales, son copias? No, me dice, son copias, por eso los vendo baratitos, los vendo a 10 soles o a 20 soles. Digo. Un original cuesta 50. Videos de música, ¿no? Le digo, oye, pero eso es piratería. ¿Y sabe qué me respondió? No, yo le llamo supervivencia. Lo que me estaba diciendo el señor técnico es que como él gana poco, como no le alcanza para vivir, entonces eso lo legitima, eso lo autoriza a incurrir en actos de corrupción. Porque es un acto de corrupción, ¿no? O sea, estar vendiendo obras copiadas a precios por debajo del mercado, por debajo de lo que puede ser original, eso es corrupción. No hay nada que discutir. El problema de los bajos sueldos sí es un problema, lo reconozco, pero eso no justifica los actos de corrupción. Porque si los bajos sueldos, los bajos ingresos, las necesidades económicas justificaran la corrupción, entonces todos nos dedicaríamos a eso, ¿no? Porque el dinero siempre es insuficiente, ¿no es cierto? Siempre tenemos que hacer malabares para llegar al mes. Entonces, no podemos justificar la corrupción con temas de limitados recursos, insuficientes recursos, que me falta plata, que gano poco o que no tengo trabajo. Por ahí no va la cosa, ¿no? Estaríamos llegando a un relativismo moral, como cuando, yo no sé si ustedes se acuerdan, yo no voy a usar, no voy a tomar, no voy a mencionar nombres, pero decían, tal candidato roba pero hace obras. Miren, roba pero hace obras. O sea, a la gente, a ese tipo de gente, no le interesaba que robase, en la medida que hiciese obras. Entonces, ¿dónde hemos llegado, no? Llegamos a un punto en el cual la corrupción se tolera hasta cierto punto.
roba, pero hace obras. Impresionante, ¿no? Acá, señores, no se trata de robar. No se puede justificar las obras porque uno ha robado. Y la mejor manera de robar es haciendo obras, efectivamente. O sea, la mejor manera de robar es construyendo. La prevención y control de la corrupción es responsabilidad de todos los estados y en consecuencia estos deben cooperar entre sí con el apoyo y la participación de personas y grupos que no pertenecen al sector público, no gubernamentales y las organizaciones de base comunitarias, para que los esfuerzos sean eficaces contra este flagelo mundial. Mundial, ¿eh? Mire, vamos ya entrando al tema penal. Después de esta introducción, vamos entrando al tema penal. Primero, no cualquiera puede cometer un delito funcionarial. No cualquier hijo de vecino puede cometer un delito funcionarial. Solamente está reservado para personas con calidades especiales. Vale decir, para funcionarios. En principio, la regla es que los delitos cometidos por funcionarios públicos, justamente el sujeto activo del delito es el funcionario público, ¿no? Ahora vamos a ver qué entiende la ley penal por funcionario público. Atentos ahí, por favor. Solo pueden ser cometidos por funcionarios públicos. Con algunas excepciones. Por ejemplo, el tráfico de influencias. Porque en el tráfico de influencias, el que trafica influencias no tiene que ser funcionario. De repente yo no soy funcionario, soy un simple profesor. Pero tengo contactos, ¿no? Porque muchos jueces son mis alumnos. Entonces yo le arreglo el problema, por ejemplo, ¿no? Tráfico de influencias. Oye, pero no es funcionario, no importa, pero cometió delito. Es una excepción. En principio son cometidos por funcionarios, solamente. Segunda excepción, que se me ocurre en este momento, el cohecho, la coima. Para un policía, ¿sabe qué, señor? No tiene SOA, se ha pasado luz roja, no tiene revisión técnica, entonces usted está pedido. Esto le va a costar caro, ¿eh? Jefe, por favor, le baja 1.000 soles o le ofrece 1.000 soles, le da 1.000 soles o 500, el monto que ustedes quieran, no interesa. En el tema de la corrupción de la función pública no interesa el monto. Ya, eso es cohecho, ¿no es cierto? Cohecho activo. Es la persona que está dando una coima. Y esa persona de repente es un ciudadano, no es un funcionario. Entonces, pero más allá de esas excepciones, la verdadera milanesa es que los delitos cometidos por funcionarios públicos, el sujeto activo es un funcionario público. Pero aquí, señores, tenemos que tener oído atento y sensibilidad exquisita para no confundir los términos. ¿Por qué? Porque el funcionario público
al que alude la ley penal es diferente del funcionario público al que alude la Constitución, la ley civil, es distinto. Vamos a ver quién es considerado un funcionario público. Miren ustedes lo que dice la Constitución política. La ley regula el ingreso a la carrera administrativa y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. Miren, no están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. Presidente de la República, ministros, viceministros, asesores de alta dirección, contratos administrativos de servicios de confianza, o sea, aquellos que los lleva el titular de la entidad y se van con él, ¿no?, cuando termina su periodo. Tampoco están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta. Ustedes se dan cuenta que este concepto de funcionario público, de función pública, esto es un concepto administrativo, importante en lo administrativo. En lo penal no tiene nada que ver. O sea, este artículo 40 de la Constitución no tiene nada que ver con el concepto de funcionario público que trae el derecho penal. Eso es lo que quiero decir. Porque si fuera, como dice la Constitución, entonces los altos funcionarios del Estado no podrían cometer delitos funcionariales, porque ellos no están en la carrera administrativa. Aquellos CAS de confianza tampoco podrían cometer delitos funcionariales. Los trabajadores de las empresas del Estado tampoco podrían cometerlos. El artículo 40 de la Constitución política solamente rige para fines laborales, derivados de la carrera administrativa, pero no restringe o excluye la responsabilidad penal de quienes manejan fondos públicos, pues sostener lo contrario sería propiciar la impunidad de los innumerables ilícitos penales que a diario se cometen en el manejo de fondos públicos a través de las diferentes empresas creadas por el Estado en el ejercicio de su gestión económica. Miren este concepto. La ley trae varios conceptos, la ley administrativa, ¿no?, de funcionario público, el que tiene poder de decisión, aquel que representa a la entidad. Los servidores son aquellos que ejecutan las disposiciones de los funcionarios. Ya. Para efectos penales no interesa nada de eso. Todos son considerados funcionarios públicos.
todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado y que en virtud de ello ejerce funciones en dichas entidades u organismos. Miren, ¿eh? Sea nombrado, sea contratado, sea locación de servicios. El locador no es un trabajador, es una persona que cumple con un encargo determinado. Por ejemplo, ¿no? Cuando usted va al médico y le hace una consulta y el médico lo atiende, le receta, le manda análisis u otros estudios, qué sé yo. Bueno, él no es su trabajador, ¿no es cierto? ¿Qué contrato hay entre usted y el médico? Hay un contrato de locación de servicio. Bueno, lo mismo pasa con el Estado, solo que en el caso del Estado tiene que haber un proceso. ¿Correcto? Y ese proceso tiene que desembocar en esto. Bueno, ese locador también es considerado funcionario público. Hay un documento internacional de Naciones Unidas contra la corrupción que tiene por fecha 14 de diciembre de 2005 la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, que sugiero lean. Acá hay muchas cosas por leer, mis amigos. Evidentemente yo no puedo hacerlo todo en la estrechez del tiempo, pero sí les dejo esas inquietudes. Para efectos de esta convención, se entenderá por funcionario público toda persona que ocupe un cargo legislativo, legisladores, ejecutivo, administrativo, judicial de un Estado parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo. Pregunto, ¿un practicante será considerado funcionario público para efectos penales? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Kevin? Y luego Alexandra. Sí, doctor, bueno, Buenas noches, buenas sí. noches. No estoy tan seguro. Recuerdo, Robel, me parece que tienes el audio prendido, por favor, el micrófono. Gracias, Robert. Adelante, Kevin. Ya, sí, doctor. Eh, Recuerdo una vez conversando con una amiga, me dijo de que en manual de, no recuerdo, manual de ética, algo así de los funcionarios. No recuerdo ahorita precisamente el nombre de que sí, en realidad para efectos penales, tanto los locadores de servicio, por más que, o los terceros, ¿no? Que comúnmente se les llama, o practicantes o tal, sí tienen, sí son considerados funcionarios públicos para los efectos penales, ¿no?
Imaginemos que la entidad quiere hacer una consulta al estudio de abogados, no sé, pues, voy a poner cualquier nombre, ¿ya? Al estudio Elías. Entonces, en el estudio Elías, Alexandra, ¿quiere decir algo? Adelante, Alexandra. Sí, doctor. Con respecto a su pregunta, yo creería de que una practicante sí tiene o sí es considerada un funcionario público, porque tiene un vínculo laboral con la entidad, ¿no? No tiene un vínculo laboral, pero tiene un vínculo. Y por ese vínculo está Exacto. considerado funcionario público para efectos penales. Solamente. Exacto. Y yo tenía otra duda, doctor. Dígame. Eh, con respecto al término de servidor público, bueno, servidor público y funcionario público. ¿Ya? En mi caso, yo soy locadora. ¿Ya? Bueno, bajo un contrato de una locación de servicio en Ajá. una entidad. Hay nomás una preguntita. Usted, que es locadora, ¿es considerada para efectos penales funcionario público? De acuerdo a lo que usted está diciendo, sí, Claro, claro que sí. Ahora, ¿usted es pero una locadora que va al trabajo o trabaja desde su casa, desde su oficina? ¿Cómo es? no, voy directamente a la institución. ¿Tiene un escritorio? ¿Tiene una Claro, silla? ¿Tiene una computadora? ¿Cómo es? sí, tengo un escritorio, una oficina. ¿Respeta un horario? Justo ahí lo que yo quería ¿Tiene apuntar. marca tarjeta? ¿O pone No, su huella? no, O sea, no tiene horario. no hay un horario establecido. O sea, usted Y puede ir y regresar, puede entrar cuando quiera y salir cuando quiera. Y si no quiere, no va y no pasa nada. ¿Así es? en realidad, en la orden de servicio existe el lugar estipulado donde yo voy a brindar el servicio especializado, pero no existe un apartado donde se disponga cuál va a ser mi horario laboral, ¿no? Pero yo quería No, consultarle pero ahí. antes de eso, lo que pasa es que un locador, en principio, no tendría por qué tener un escritorio, ni una silla, ni por supuesto respetar un horario. Porque Exacto. el locador es un locador. O sea, él va a... La entidad contrata a alguien para que le haga un programa informático o para que le actualice su software, no lo sé. Entonces, el otro lo Es actualiza y va a la entidad para colocarlo, instalarlo, de repente explicarle a la gente cómo funciona. Pero eso es un locador. A mí me da la impresión de que usted no es locadora. Si, justo, si justo tiene un escritorio, si tiene ujú, una silla, lo único que no marca tarjeta, pero sí tiene que ir todos los días. Por eso yo le eh, preguntaba, ¿qué pasa si no va? ¿Pasa algún problema si no va? ¿Qué pasa si no, va solamente 2 horas? ujú. Sí, y justo ahí yo también entro en una confusión con lo que usted dice, porque si somos considerados funcionarios Para públicos efectos penales, ¿ah? para efectos penales, ¿por qué no tenemos o no somos considerados para los otros efectos? ¿Por qué solamente para efectos penales y no para otras situaciones, no? No, es que a mí me da la impresión de que usted podría incluso cuestionar esa situación, incluso en sede judicial y ganar. ¿Por qué? Porque usted tiene un escritorio, usted tiene una silla, entonces a mí me da la impresión, puedo estar equivocado, por supuesto, debería que estudiar específicamente su caso, pero me da la impresión que usted es un caso maquillado de locador. ¿Por qué le han Pod- puesto como locadora y no como CAS? De repente porque no hay presupuesto para CAS, ¿no? De repente porque sí hay presupuesto para locación. Esto, usted ha entrado por un proceso que ha hecho la dirección logística seguramente, ¿no? De la entidad en la que usted trabaja. Pero yo tengo la impresión de que usted fácilmente podría decir que es una trabajadora, ¿no?
Sí, y Pero justamente, ese es un tema administrativo, no penal. ujú, sí, ya, gracias, doctor. Luis Alberto Rojas Rojas está con la mano levantada. Y también lo está Maricielo Judith Sánchez. Ok, Adelante, Luis Alberto. Y luego gracias, doctor. Maricielo. Adelante, por Gracias, buenas favor. noches. Sí, yo quería compartir a propósito de la preocupación de la compañera que acaba de pronunciarse, ¿no? Mire, yo he sido regidor durante 4 años, teniente alcalde para ser exacto. Y en mi función de fiscalización he visto muchos casos, inclusive en el tema penal, siguiendo una investigación, OSI llegó a determinar Por si acaso, para quien no que, sepa, OSI es el órgano de control institucional, es el brazo extendido de la Contraloría en la entidad. Siga, por favor, Luis Alberto. correcto, eh, resulta que se había firmado un contrato para la ejecución de una obra con cláusulas que no estaban estipuladas en las bases. Es decir, se firmó un contrato B cuando debió haberse firmado un contrato modelo A. Se firmó un modelo B. Y cuando estábamos los regidores presionando a OSI para que se pronuncie, cuando emite su informe, nombra como o propone como presunto responsable a una locadora que era la asistente del gerente municipal, porque se le había contratado para revisar eso. Y al gerente municipal, quien firmó el contrato y validó eso, no lo incorporaron como responsabilidad penal, ¿no? ¿Por qué? Claro, Por el principio de confianza. ese es el tema que nosotros insistíamos con OSI. ¿Cómo puede ser posible que una persona, bajo el manto de que su locadora, una muchachita que la tenía ahí, básicamente que su contrato de locación decía asesoría a la gerencia, ¿no? Sea la responsable penal por haber firmado un contrato que él sabía perfectamente de lo que se trataba, claro, pero Contraloría él señala que no, que el rol de la locadora, y ahí viene el tema, ¿no? Que para efectos penales sí tenía un rol, pero para efectos administrativos es una locadora, que decía pues asistente para la gerencia municipal, pero no decía ni horario ni nada, ¿no? Entonces ahí hay esa controversia y lamentablemente en el plano penal y lamentablemente también en la Contraloría existe pues esta discrecionalidad para señalar a los responsables, ¿no? Entonces, los locadores no son más que en buena cuenta profesionales que están siendo agredidos en sus derechos y utilizados dentro de lo que es la gestión pública, ¿no? Eso es dentro de mi experiencia de estar 4 años en una municipalidad, ¿no? Gracias. Una experiencia valiosa. Y bueno, ojo, que lo que determina la Contraloría simplemente recomienda, hace recomendaciones, pero el procurador y eventualmente el fiscal pueden tener un razonamiento diferente y meter a más gente de la que metió la Contraloría o de repente a sacar gente que metió la Contraloría. O sea, no necesariamente lo que dice la OSI es santa palabra, porque eso puede ser revisado y contradicho en sede judicial. Ahora, también es verdad, yo tengo que decirles no solamente el deber ser, ¿ya? Sino tengo que decir la realidad. Y la realidad es que cuando llega la OSI lo que hace es determinar 3 tipos de responsabilidades, si es que encuentra responsabilidades, ¿no? Penales, que son las que estamos hablando. En ese caso se lo manda al procurador anticorrupción para que proceda con la denuncia. Económicas, civiles, no penales, y en ese caso se la manda al procurador para que inicie el juicio, el proceso civil correspondiente, para recuperar ese dinero que se ha perdido, ¿no? Administrativas disciplinarias. Dice la entidad, oye, entidad, acá ha habido un problema, investiga y sanciona, y luego me informas. O de repente, la propia Contraloría
decide hacer el proceso disciplinario, ¿no? Entonces, claro, cuando un juez civil, vamos, para hablar de temas civiles solamente, ¿ya? Que tiene pues 3.000 casos, le llega uno de la Contraloría, donde la Contraloría está encontrando responsabilidad penal. ¿Usted cree que ese juez se va a meter a estudiar el tema a profundidad? Ese juez lo que va a hacer es algo fácil, ¿no?, de entender. Simplemente va a asumir como válido lo que dice la Contraloría. ¿Por qué? No estoy justificando, ¿eh? Por la carga que tiene. A él tiene una carga muy alta, tiene su órgano de control que lo está presionando. Entonces no se va a romper el coco y va a decir, si la Contraloría lo ha dicho, debe ser por algo. Así que, responsabilidad. En lo civil, ¿eh? Eso es lo que yo he visto, eso es lo que yo he visto en lo civil. Si En me lo permite, penal, doctor. a veces puede pasar lo mismo, pero a veces el fiscal jala más gente de la que la Contraloría consideró. Porque para el fiscal lo que diga la Contraloría no es obligatorio, ¿no? El fiscal puede analizar y decir, bueno, acá no hay delito, manda al archivo. O puede decir si hay delito, ¿no? Incluso puede comprender a gente que la Contraloría no comprendió. Le encontró solamente responsabilidad administrativa. No, esto no es administrativo, esto es penal y lo jala. No, lo que diga la Contraloría, la OSI, no es mandatorio para el fiscal, no obliga al fiscal, es una orientación. Claro, si el fiscal tiene muchos casos, no se va a romper el coco con un solo caso. Y si ya tiene un informe de la Contraloría, dice, ya, procédase de acuerdo a lo que dice la Contraloría, ¿no? Eso, yo les estoy hablando de la realidad, no del deber ser. En el Me permite. marco del deber ser, las cosas tendrían que ser diferentes, ¿no? Pero también se entiende, ¿no? Un funcionario llamado juez que tenga 3.000 casos, difícilmente se va a se va a detener y concentrar tanto en uno solo, porque el despacho se sigue incrementando, ¿no? Entonces lo que va a hacer simplemente es, vaya, si la Contraloría lo ha dicho, será por algo. Fundada la demanda, se acabó el asunto. Pero bueno, hay la posibilidad de apelar. Además, los informes de control pueden ser revisados de oficio. Uno le puede proponer al Contralor la revisión de oficio del informe de control, lo que casi nunca se da, ¿no? O sea, el informe de control, a pesar de que termina en una recomendación, pero es una recomendación con sabor a obligación para la entidad, ¿no? Recomiendo tal cosa y da un plazo para que cumpla con esa recomendación. Es decir, ¿no? Bueno, se acaba el plazo, ¿qué cosa hizo con lo que yo le recomendé? O sea, en realidad la recomendación en cristiano viene a ser una obligación, ¿no? Dígame Maricielo está con la mano Doctor, me levantada, permite. Me Alexandra permite. también y finalmente Luis Alberto Rojas. A ver, Maricielo. Todos van a hablar, no hay problema. Sí, buenas noches, profesor. Yo quería comentar un poco de lo que es la contratación del locador de servicio. Eh, mi contratación, yo soy consultoría individual en mi institución. Eh, Estoy financiado por el Banco Mundial del BIRS y las auditorías a mi consultoría individual nos hace bajo la normativa del POA del Banco Mundial. Mis renovaciones como consultora es a través de adendas y, y justamente ese tipo de consultoría se hace para no desnaturalizar una contratación de un locador de servicio, ya que una contratación de locador de servicio es por un plazo determinado cumpliendo ciertas actividades. Entonces, si uno ya es un locador de servicios que tiene una cierta continuidad laboral por las mismas actividades, entonces ya ha desneutralizado la contratación de un locador de servicio y se puede denunciar a la institución para que bajo esto, demostrando sus pruebas y que los nombre a un 728 o bajo otra modalidad de contratación. Entonces, visto que hacen algunas instituciones, es de que si tú eres un locador de servicio,
que vas a prestar continuidad, cambian tus términos de referencia a otro tipo de actividades o simplemente esperan un plazo de contratación. Si tu contrato termina un 22, ya no te contratan un 23, sino te contratan un 25, un 26, esperando días para que no tengas una continuidad laboral. Pero si tú has tenido una continuidad laboral en una contratación inmediata, entonces ya se deformó el contrato y tú podrías denunciar a la entidad para una nueva contratación. Quería andar sobre ese punto de la locación de servicio. Lo importante, lo que determina la locación, es que en la locación el locador no está subordinado. En cambio, en el contrato administrativo de servicio, en el contrato laboral, una de las características básicas es la subordinación. Entonces, si usted me pide a mí, por ejemplo, un asesoramiento, una consulta, yo le voy a cobrar mis honorarios y le voy a hacer la consulta. Pero yo no estoy subordinado a usted. Usted no es mi jefe. ¿Se dan cuenta? Ese es el locador. El locador no está subordinado. Por eso es que no tiene un horario de trabajo. Por eso es que no debería tener una oficina, un escritorio. Porque él no tendría que trabajar ahí. A él simplemente le piden producción. O sea, yo tengo que hacer tal cosa, ok. Imaginemos, ¿no? Una vez me contrataron para que haga, me quisieron contratar para que haga una especie de compendio de la normatividad que regula el sector defensa. Me iban a pagar, yo me acuerdo, por 3 meses 8.000 soles. No parecía poco, ¿no? Pero ya, si yo hacía eso, yo aceptaba, no acepté porque ese trabajo suponía el concurso de otro tipo de personas, no solamente abogados, y es un trabajo de largo aliento. Entonces, si yo no lo voy a poder hacer en la estrechez del tiempo, no acepté. Pero eso era una locación, pues, o sea, a mí me daban la chamba y yo la hacía donde quería, en mi casa, en mi oficina, no sé. Y yo voy y entrego el producto. No estoy subordinado. Ese es el locador, ¿se da cuenta? En cambio, el trabajador sí está subordinado. Yo no respeto horario de trabajo, yo no tengo oficina en la entidad, yo no tengo un escritorio, no tengo un jefe, porque yo no trabajo ahí. Yo soy un locador, un consultor, ¿no? Esa es la diferencia entre la locación. Pero para efectos penales, amigos, no se hagan tantas bolas porque todos son funcionarios públicos. Para efectos penales. Después, Alexandra también quería hablar y Luis Alberto. Adelante, Alexandra. No, doctor, tenía la mano levantada de la oportunidad anterior. Entonces, baje la mano, por favor. Cuando ya no quieran hablar, bajen la mano para que no nos confundamos. Luis Alberto, adelante, lo escuchamos. Gracias, doctor. Sí, yo quería nuevamente mencionar una experiencia personal, ¿no? Dentro de estos 4 años que estuve como teniente alcalde, me tocó asumir la alcaldía un mes previo a las elecciones y tuve que nombrar a un gerente municipal. Yo nombré al gerente municipal y a los 20 días, faltando 10 días para concluir mi gestión, porque fue un mes, sale un informe de Contraloría señalando que mi gerente municipal no cumpliría con los requisitos. Por más que se conversó con el de OSI y se le hizo ver, simplemente el informe ya había salido. ¿Qué hicimos? Pero dice que no cumpliría, o sea, ¿lo dice en infinitivo o dice no cumple? No, su informe decía que no cumple con los requisitos, ¿no? Entonces, lo que hicimos, o sea, fue enviar una comunicación directa al Contralor Nelson Chac, enviándole nuevamente el expediente que se había entregado a OSI. Pasó 2 meses después, ya en diciembre, porque yo he sido alcalde en septiembre, en el mes de diciembre la Contraloría le remite una comunicación a la persona que yo nombré como gerente municipal, diciendo que se había verificado que sí cumplía los requisitos y que todo lo demás del informe quedaba válido, solamente su caso quedaba listo. Pero ni siquiera se tomaron el trabajo de comunicar a la entidad ni a la fiscalía respecto del informe que habían hecho. Mejor, porque ¿no? Después, ¿No le parece? Mejor, ¿no?
No, me refiero a la corrección del informe. Ya. La corrección. O sea, ellos emiten un informe De errado. control. Y recomiendan Un- qué cosa, que se pase al procurador para que denuncie al fiscal anticorrupción. ¿Así es? Claro, claro, ¿no? Es que, claro, al alcalde dice, tome las acciones convenientes. Bueno, las acciones convenientes, todos presentaron su carta de renuncia porque yo tenía 30 días y ya faltaban 10 para terminar, ¿no? Entonces, renunciaron, pero el tema no pasa por ahí, ¿no? El tema pasa que el informe estaba viciado, estaba mal. Y ellos 2 meses después, ya la misma Contraloría, ya no la OSI de la entidad, sino la Contraloría General, envía una simple carta a la persona y no envía a la entidad, a la municipalidad, diciendo, señores, ese informe se rectifica, ni mucho menos a la Procuraduría o a la Fiscalía, ¿no? Porque después la Fiscalía, cuando me cita, yo les enseño el informe de la Contraloría y, no sabía. Entonces, esas cosas, esa discrecionalidad de los señores de la Contraloría, ese es un problema serio dentro de la gestión pública, ¿no? Es la corrupción de los que controlan a la corrupción, porque casualmente ese informe salió 10 días antes de una elección donde este señor alcalde a quien yo reemplacé estaba postulando. Entonces era básicamente un juego político que estaban haciendo, porque yo he sido durante 4 años prácticamente, o sea, teniente alcalde, pero he sido prácticamente de la oposición, ¿no? Por toda la podredumbre que hay en la gestión pública, ¿no? Entonces, el tema de fondo es, y el mensaje que quiero dejar claro es que el documento que emite la Contraloría no está oleado y sacramentado. Hay que revisarlo y verlo bien, porque lamentablemente la misma Contraloría también está corrupta, ¿no? Y eso lo he vivido y tengo el informe y tengo la cartita de la Contraloría General diciendo, sí, ya lo tuyo está superado, como algo que lo pasaran como insignificante, sin medir el efecto que tiene el documento cuando llega a fiscalía, ¿no? Eso sería todo. Ya, ahora yo le quiero decir a todos, ¿ah? Para quien no me escuchó ya, la OSI es el órgano de control institucional, es el brazo extendido de la Contraloría en las diferentes entidades públicas. Casi todas, si no todas, tienen un OSI, una oficina de control institucional. El jefe del OSI lo nombra el Contralor, no la entidad. A veces la entidad le pone al OSI personal, a veces el jefe de OSI viene con su personal. Pero lo que le quiero decir es que los OSI no son amigos de las entidades. No pueden serlo, porque están para controlar. A veces pasa que uno cree que el OSI es su amigo, y el OSI no es su amigo. El OSI está para controlar. Claro, alguien diría, el OSI, yo también podría decir, ¿no? Debería estar para ayudar a la gestión, ¿no? Un poco lo que decía Luis Alberto Rojas. Entonces yo tendría que decirle al OSI, mire, OSI, ayúdeme, no me ponga trabas. Si estoy mal, dígame oportunamente que estoy mal y yo me corrijo. No espere que yo lo haga y después me diga está mal. Creo que esa parte falta ajustar en la relación entre las OSI y las entidades, porque los OSI muchas veces entran después que ya se hicieron las cosas, ¿no? Muy bien. Toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo, judicial, sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona, todos son funcionarios públicos. Yo me acuerdo mucho y obviamente ese tratado internacional forma parte de nuestro derecho, ¿no? En virtud
del artículo 55 de la Constitución. Ese concepto amplio de funcionario ya está a propósito y con oportunidad de una modificación al Código Penal que se dio en el año 2013. Se modificó el Código Penal para incorporar a los elegidos, designados o proclamados por autoridad competente para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado o sus entidades. Yo me acuerdo, tal vez los mayores se acuerden conmigo, los jóvenes no tanto, eran seguramente niños cuando pasó esto y no tendrían que recordarlo, ¿no? Pero los mayores, como yo, sí lo hemos vivido. Hubo una época, Fujimori, ustedes saben, esto no es ningún secreto, no es un tema de ser fujimorista o antifujimorista, pero el asunto cierto es que Fujimori gobernaba con el señor Montesinos. Entonces, Fujimori ganó la reelección, ¿no es cierto? Ya se reeligió por tercera vez. Pero esto no tenía un congreso amigable. Tenía mucha gente de oposición. Entonces, a Montesinos no se le ocurrió mejor idea que citar a algunos congresistas de la oposición y pedirles que se pasen al partido de gobierno. Obviamente ese pedido iba acompañado de un sobre con un monto importante de dinero, de dólares. Entonces, uno de estos señores que desfiló por el CIN fue el señor Curi, el hermano que fue alcalde de Callao y que también terminó preso, ¿no? Terminó en la cárcel. Creo que ya salió, no lo sé. Pero Curi lo cita y Montesinos dice: mira, necesitamos que te pases al partido de gobierno y yo sé que nada en la vida es gratis, no hay lonche gratis, así que le dio un sobre con un monto de dinero que en este momento no recuerdo. Y Curi aceptó. Pero había una señora, Matilde Pinchi, que era media amante de Montesinos. Pero bueno, pasa que Montesinos tenía muchas amantes, entonces ella era una de las tantas, pero ya estaba más o menos viejita, ya se dedicaba pues a la bitutería, ese era su oficio. Entonces ella sabía que Montesinos grababa todo y tenía una videoteca y le sacó ese video y lo filtró a la prensa. En la televisión se empieza a ver cómo es que Montesinos le ofrece y le da el dinero al estudio. Muy bien. Ya ustedes saben que eso significó el comienzo del fin del régimen, que terminó con la renuncia de Fujimori en el extranjero. Se fue al Japón y mandó una carta renunciando a la presidencia. El resto creo que lo saben ustedes. Pero a lo que yo quería llegar es que Curi dijo: momentito, efectivamente yo he sido elegido por el pueblo para representarlo en el Congreso como congresista, pero yo tengo que ser proclamado en el Congreso, yo tengo que juramentar en el Congreso para que me impongan la investidura de congresista, y eso no ha pasado. Entonces yo soy un ciudadano común y silvestre y los ciudadanos no cometemos delitos funcionariales. Esa era su tesis. Pero la tesis se cayó porque la norma internacional, ni siquiera la nacional, dice: designados, elegidos, proclamados, todos, señores, todos. ¿Cuál es
el bien jurídico tutelado. Yo les dije en la clase anterior, y el día de hoy me ratifico, no me rectifico, sino me ratifico, que el bien jurídico es un interés que al Estado conviene preservar. ¿Correcto? Es un bien jurídico. Un interés socialmente relevante, ¿no? Hay ese interés del Estado, la vida, por ejemplo. Por eso existe el delito de homicidio. Es interés del Estado la propiedad. Por eso existen los derechos de robo, de hurto, de apropiación ilícita, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Correcto. Si ustedes lo evalúan, cuando hablamos de vida, cuando hablamos de propiedad, cuando hablamos de libertad sexual, cuando hablamos de fe pública, etcétera, 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 para no cansarlos, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de derechos. Derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho a la libre opción sexual. Son derechos. En cambio, los bienes jurídicos de los delitos funcionariales no son derechos, son deberes. ¿Por qué? Porque quien trabaja para una entidad pública tiene el deber de lealtad. Tiene que ser leal, ni siquiera a la persona que lo ha traído, ¿eh?, sino a la entidad. Se trata de ser leal con la entidad. Cuando uno coimea, cuando uno roba, cuando uno se lleva el carro de la entidad para fines particulares, cuando uno hace un uso libre de la caja chica, que es un monto que le dan a los jefes de entidades para atender emergencias, ¿no? Ya, se malogró el baño del jefe. Pucha, ¿qué? Hay que hacer un proceso y en el interín el baño sigue atorado. No, no. Hay que darle solución. Se le compra por caja chica, se le contrata por caja chica. Para eso es la caja chica, para atender emergencias. Entonces muchas personas usan la caja chica como quieren y después se consiguen boletas, ¿no? Que compré un tóner, que arreglé el baño y todo lo demás. Ya, eso es corrupción. Ahí no solo hay un problema de dinero, de patrimonio, sino que quien está siendo desleal con la entidad. La lealtad es a la entidad. Está traicionando la confianza que se ha puesto en él. ¿Correcto? ¿Se acuerdan de la teoría del dominio del hecho? Se los he explicado no hace sino unos minutos. Aquel que realiza por mano propia o por medio de otro los elementos objetivos y subjetivos del delito. Acepta complicidad primaria, secundaria. Ya hemos hablado de la complicidad primaria, de la instigación. Ya. En cambio, en los delitos de función, en los delitos funcionariales, no actúa la teoría del dominio del hecho. Sáquenla. Acá es un problema de infracción al deber. Autor es aquel que comete el delito infringiendo un deber especial de carácter penal. Partícipe es cualquier particular que interviene en la comisión del delito sin poseer el deber especial. Incluso puede ser un funcionario público sin tener relación funcionarial específica. O sea, miren,
Por eso les decía hace un momento, ¿no? En los delitos funcionariales, lo que hace el fiscal es decirle, señor, ¿cuál es su cargo? Mi cargo es este. Ya, ¿cuáles son y dónde están descritas las funciones propias de su cargo? Acá están, en el MUF, por ejemplo, o en el ROF. ¿Ya? Muy bien, pero hay funciones que usted no ha cumplido. Por eso lo cargo. Por eso lo considero, por eso lo comprendo en la investigación. No está vulnerando un derecho, como en los delitos comunes. Está violentando un deber. Tenía una obligación que se deriva de su función. La entidad confiaba en él, confiaba en su lealtad y él ha traicionado la confianza porque se ha salido del marco de sus competencias. O sea, el fiscal coteja la realidad con la norma. Esto que ha hecho, que tiene un contenido penal, está descrito en la norma. Infracción al deber. O sea, todos tenemos deberes, ¿no es cierto?, en nuestro cargo. Todos tenemos deberes. La teoría de infracción de deber va a eso. Va a chequear cuáles son tus deberes, cuáles son tus competencias y ver si las cumpliste o no. Y si las cumpliste, de repente hiciste algo más, está mal. O de repente no las cumpliste y está peor, ¿cierto? No. El intraneus en el delito de cohecho es, o en cualquier delito, es aquel que no tiene nada que ver con la entidad, es el ciudadano. Perdón, el intraneus es el que trabaja dentro de la entidad. El extraneus es el que está fuera de la entidad. Para que el intraneus cometa delito, tiene que vulnerar su deber especial. ¿Y dónde está su deber especial? En las normas que regulan cuáles son sus competencias. La autoría inmediata, ya no hay autoridad inmediata, pues. El extraneus solamente es cómplice. No puede no puede ser el autor porque no tiene no está vinculado al deber especial, no trabaja en entidad pública. Voy a explicar esto, porque podría ser un poco gaseoso. Miren, imaginemos una municipalidad donde el alcalde dice, bueno, ¿sabes qué? Mañana o pasado mañana termina mi mandato y yo me estoy yendo tan pobre como cuando vine, de repente hasta más pobre, y eso no puede ser, le dice. Entonces le dice a su compadre, es un ciudadano cualquiera, un tipo que es su amigo, se toma sus tragos con él, qué sé yo. Le dice, mira compadre, yo voy a citar al personal de tesorería a mi oficina a las 11 de la mañana del día lunes. Como a ti te conoce la gente que sabe que es mi amigo, mi compadre, tú entras a esa hora
vas a ingresar a la tesorería, sacas de la tesorería 1.000.000 de soles que están ahí. Y luego nos encontramos en el Chifa Pontú en la noche y nos repartimos mitad a mitad. ¿Qué delito ha cometido el alcalde? ¿Saben ustedes qué delito ha cometido el alcalde? ¿Qué delito ha cometido el compadre? El compadre fue el que entró y sacó el dinero. El alcalde no hizo nada. ¿Qué delito habría cometido el alcalde? Habría cometido peculado. Y el compadre podría cometer peculado. El compadre no podría cometer peculado porque no tiene la condición de funcionario. Lo máximo que puede ser es cómplice. El autor va a ser el alcalde. Pero probablemente lleven el mismo rango de pena. Es lo que se llama la unidad del título de imputación. Eso le pasó a la amante de Montesinos. A Montesinos lo canean y a ella la procesan porque Montesinos le había regalado joyas muy caras con cargo, obviamente, a los recursos de la corrupción que lideraba. También la comprometen a ella, a Montesinos por peculado. A ella dijeron, bueno, será robo, pero por la unidad del título de imputación, ella tendría que ser procesada por la justicia militar. Pero ahí viene el otro tema, ¿no? Perdón, ella tendría que ser procesada en el fuero común. ¿Me escuchan? Señores, disculpe, parece que me salí, ¿no? Señores, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, Sí, se le escucha. se le escucha, doctor. Parece que me salí, ¿no? Sí, parece que se le cortó el internet. Sí, voy a regresar a lo que estábamos hablando. Voy a tener que compartir nuevamente, ¿no? Sí, profesor. Bueno, se vio que se retiró. Buenas noches. Buenas noches. Aprovechando la hora, ¿sería tan amable poder llamar listo? ¿Perdón?
Aprovechando la hora, digo, ¿podría tomar lista? Ah, claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Sí, porque después se cierra, ¿no? Sí. A ver, atentos a la asistencia, ¿ya? Por favor. Valdeón Mendoza, John Henry. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan bien, no? Sí. Sí, doctor. Ya. Ramos, no, perdón. Barrios, Cortés, Enrique Manuel. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Presente. Buenas noches, Enrique. Borja, Coris, Yerlin, Cris. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Yerlin. Calderón, Salas, Alexandra, Maribel. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Alexandra. Castro, Cipriano, David, Alexander. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Cerrón, Quispe, Ángel, Ley, Jason. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Chávez González, Kevin, Daniel. Buenas noches, doctor. Presente. Chávez Serpa, Marisol. Buenas noches. Presente, doctor. Buenas noches. Chujutay Sánchez, Selene, Ivette. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Selene. Coronel Hidalgo, Dariel Wagner. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Dariel. Infante Acuña, Neider. Infante Acuña, no está. Locio Santamaría, Carlos Eduardo. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Carlos. Maldonado, Amao, Trinidad, Aquilina. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Trinidad. Mais Ramírez, Edgar Fernando. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Edgar. Olivera Coronado, María del Jesús Susi. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Ortiz Díaz, Miguel Ángel. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Ocio Minaya, Cristian José. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Rojas, Luis Alberto. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Sáenz Kunza, Robel Nau. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Sánchez Galindo, Maricielo Judith. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Sánchez Palomino, Diana Carolina. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Tafur Yuba, Marcelino Leonardo. Temoche Matos, Flor de María. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Flor de María. Tocas Apaza, Lupe Cristina. Buenas noches, profesor. Presente. Torres Corrales, Noemí Rocío, buenas noches.
Lupe. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Noemí. Vilca Coaquira, Abigail Elizabeth. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Abigail. Villanueva Castillo, Gary Manuel. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Buenas noches. Ñaurimatica, Yanina Milza. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. A ver, solo tengo dos ausentes. De repente no me han escuchado cuando llamé. Infante Acuña Neider. Tafur Yuya Marcelino Leonardo. Ya. Listo. Bien, estábamos hablando de los delitos funcionariales y decíamos que los delitos funcionariales solo son cometidos por funcionarios públicos. Los ciudadanos que no tienen la investidura pública no pueden cometer estos delitos. Entonces, ¿qué delitos cometen? Entonces, ahí venía la discusión, ¿no? Yo les ponía el caso, no sé si me escucharon, no sé si voy a repetir en todo caso esto. Yo les ponía el caso de un compadre de un alcalde. ¿Me están escuchando? Sí, doctor, sí se le escucha. Sí, doctor. Entonces yo les ponía el caso del compadre de un alcalde. El alcalde dice, ¿sabes qué? Ya termina mi gestión pasado mañana y me voy tan pobre como vine. Y eso no puede ser, dice. Entonces, mira, compadre, le dice en la tesorería hay 1 millón de soles. Entonces yo voy a llamar a una reunión el día de mañana, al mediodía, a todo el personal de tesorería, de finanzas. Lo voy a llamar a una reunión y tú aprovechas, entras y sacas el 1 millón de soles. Y nos lo repartimos mitad a mitad en la noche, en el chifa, pon tú. Entonces, la pregunta era, ¿el compadre ha cometido algún delito funcionarial? No, pues, porque él no tiene condiciones de función pública, de funcionario público. Habría cometido un delito común que sería robo, pero por el principio de unidad del título de imputación, él es considerado cómplice del delito de peculado. Porque quien ha cometido el delito es el alcalde, ha cometido peculado. El compadre no puede haber cometido peculado porque él no es funcionario público, no tiene vinculación alguna con la función. Él es simplemente un compadre del alcalde. Y como es su compadre, su amigo, ya la gente lo conoce, lo dejan entrar, entra como Pedro en su casa y se metió y sacó el 1 millón de soles. Bueno, él comete complicidad en el delito de peculado. No puede cometer delito de peculado porque no es funcionario público. Eso se llama la unidad del título de imputación. El problema se presentó antes con una de las amantes de Montesinos, ¿no? Porque Montesinos le daba joyas muy caras. Por supuesto, ustedes saben de dónde venía la plata, ¿no? Era el dinero de la corrupción. Y cuando cae Fujimori, cae Montesinos, a esta dama, que no me acuerdo su nombre, la procesan por delito común, por las joyas que le había regalado Montesinos. Dijeron, no, esto no debería ser así, sino que debería ser cómplice de algún tipo de delitos que cometió Montesinos, pero no un delito común.
A eso se refiere la unidad del título de imputación, que dejó esto sentado un acuerdo plenario, lo tienen al frente. Los extraneus, o sea, los que no trabajan en la administración pública, se regirán por la pena correspondiente al delito ejecutado por el autor, pero para los efectos del cómputo de la prescripción no se les extenderá el término del plazo previsto para los autores. Porque ustedes saben que el día de hoy algunos delitos funcionariales se doblan el plazo de prescripción. Eso no lo comprende al cómplice. No puede haber coautoría, porque la infracción de deber es única, es personal. Es jurídicamente inviable distribuirse los roles para afectar un deber especial de naturaleza penal. En los delitos de infracción de deber, el deber corresponde al portador. Y acá ya comenzamos con los delitos típicos. Pero creo que, dado ya lo avanzado de la hora, de repente lo podríamos dejar acá y en la próxima clase continuar con este tema tan interesante. ¿Les parece? De acuerdo, profesor. ¿Listo, Está bien, doctor? doctor. Sí, doctor. Pero oído atento, por favor, ¿ya? Oído atento con estos temas, que son muy importantes. Los van a ver ustedes día a día en su quehacer. Y justamente estas reflexiones que les hago, las hago precisamente para que ustedes no se metan en esos problemas. Porque ya digo, muchas veces nos metemos en problemas por desconocimiento. Muy bien, es todo lo que quería decirles hoy día. Cuídense mucho, muchas gracias y hasta pronto. Buenas Gracias, noches. doctor. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Adiós.